Bien, amigos oyentes, continuamos y les contamos ahora que la tan anunciada reprogramación de créditos bancarios durante la pandemia por COVID-19 alcanzó apenas, cáigase Andrés, al 7.43% del total de clientes, según la propia Superintendencia de Bancos. Ustedes deben recordar que en esta emergencia sanitaria muchas instituciones financieras aseguraron y garantizaron que se va a generar un alivio financiero para que ustedes puedan pagar sus cuotas, no exista mora, ni carga, ni interés. Pero sígase agarrando del asiento, doctora Costa, porque lo que tenemos es inédito en la historia mundial. La cartera refinanciada por el Banco de Guayaquil, alcanzó apenas el 3.33%. En entidades financieras medianas fue del 11.95% y en las pequeñas alcanzó apenas el 10.78%. Señoras y señores, este es el comportamiento de la banca en el Ecuador. Y mientras solo se reprogramó una pequeña parte de los créditos, las entidades bancarias cobraron recargos por mora, intereses por reprogramación y también otros rubros a vista y paciencia de las autoridades de control. Este es el preámbulo de esta discusión, de este debate que vamos a sostener con invitados de primera. Nos acompañan para poder desmenuzar lo que realmente está sucediendo en el país en relación a todos estos abusos de la banca, pero también en relación a lo que la gran parte de la ciudadanía siente en relación a esto, que no se genera un alivio financiero. Todo lo contrario, los grandes bancos han acumulado un capital que rebasa las fronteras y sobre todo evidencia que existe una indolencia. Nos acompañan el día de hoy Pablo Iturralde, quien es director del Centro de Derechos Económicos y Sociales. También está con nosotros Cecilia Bozano, defensora de ciudadanos afectados por la banca, para dar tratamiento a esta temática importante y fundamental. Abusos de la banca durante esta sindemia o pandemia, como usted quiera llamarlo. Tenemos ya a nuestros invitados, pero antes, amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa e inmediatamente damos Retomamos. paso a este importante e interesante diálogo que sin duda va a estar, Andrés. El tema polémico, debatido a profundidad por los periodistas. Volvemos en estudios de Pichincha Universal. Sintonícenos y alce el volumen en la 95.3 porque hoy va a estar muy interesante. Tenemos ya la compañía de Pablo Iturralde, también nos acompaña Cecilia Bozano, quien es defensora de ciudadanos afectados por la banca. Iniciemos con Pablo sin antes decirle que mil disculpas por la demora en el tiempo, pero teníamos información de coyuntura que es importante y fundamental para darle ese preludio que tanto necesita este tratamiento y esta temática. Pablo, me gustaría comentar que nos emitas un criterio en relación a lo que acabamos de plantear. Esto de que apenas el 7% de las deudas que tienen los clientes con los diferentes bancos ha sido refinanciada. Y en el caso del Banco de Guayaquil apenas el 3%. Datos inéditos de la Superintendencia de Bancos y que de alguna forma evidencian la indolencia de estos grupos económicos que no operan en sintonía a las necesidades o con las necesidades de los sectores populares y de la ciudadanía en el Ecuador. ¿Qué criterio te merece esto? Hola, ¿qué tal, Andrés? Hola Adrián. Bueno, pues mira, mientras en el resto del mundo se tomaron medidas que incluían la reestructuración de las deudas de las familias y las firmas, en el país no sucedió, o sucedió en una medida, como tú has dicho, bajita, ¿no? Pero hay que entender esto en el marco de políticas públicas más generales, para poder comprender por qué sucedió, ¿no? Porque no fue solo esto, también hubo un incremento, además, mejor dicho, las tasas de interés no se redujeron, las comisiones de algunos de los servicios bancarios se incrementaron en plena pandemia, se incrementaron incluso la embargación de bienes por falta de pago de algunos de los clientes, ¿no? De un porcentaje de los clientes. Hay que entender una cosa, y es que en el neoliberalismo se privilegia el desarrollo de ganancias financieras a costa de todo el tejido productivo del país.
¿sí? Y en Ecuador, ese neoliberalismo se consolidó en un gobierno cuyo, digamos, mayor símbolo es la alianza entre Alianza País y Creo, ¿no? Tal es así que, digamos, esto no solo lo dice Juan Fernando Velasco, sino que tal es así que en la Asamblea Nacional, en este periodo de gobierno, legislaron el 87% de las leyes a favor en alianza, ¿sí? Las otras leyes donde no votaron juntos fueron en temas que no eran trascendentales. O sea, todas ¿sí? las leyes, todas las reformas de carácter económico las ejecutaron en alianza, el 87%. No, estoy diciendo en todas. En ¿sí? todas, ok. Y las otras, en el 87%, y en estas otras leyes que no votaron juntos deben de haber sido leyes que no eran trascendentales para el país. ¿Sí? Y esto lo que evidencia, ¿no? O mejor dicho, más allá de la orientación del modelo económico, como siendo ya más puntual en lo que respecta a la banca privada, lo que implementaron fue un modelo que le dio muchísima más dependencia al gobierno de la banca privada y de los acreedores privados, con una serie de reformas en el régimen monetario que le entregó poco a poco más control a la banca. Eso ya lo estábamos viendo. Ahora están queriendo dar como el golpe final, que tiene que ver con esto que probablemente los ciudadanos y las ciudadanas han escuchado, que tiene que ver con la privatización del Banco Central del Ecuador. Muy bien, Pablo. Quiero dar paso ahora a Cecilia Bozano, quien ha liderado la defensa de los ciudadanos que han sido afectados por cobros indebidos de la banca durante la pandemia. Cecilia, gracias por acompañarnos. Cuéntenos algunos ejemplos de cuál fue la situación. Tenemos entendido que incluso hubo cobros por mora y otro tipo de recargos. ¿Qué nos puede contar? Le escuchamos. Bueno, nosotros los clientes del sistema financiero, la verdad es que nos sentimos en total indefensión. Como dice Pablo, aquí solamente se ha gobernado, y no solamente en este gobierno, vamos a hablar en la clase de gobiernos. Como representante, porque yo soy presidenta de la Asociación de Deudores de Buena Fe del Ecuador, que fui víctima de la crisis bancaria del año 1999, en donde ahí sí el señor Maguad les dio un alivio financiero a la banca. En el año 99 se les dio un año para que ellos paguen a sus depositantes a la banca y les dieron certificados de depósitos reprogramados. Esto yo los hablo para los jóvenes que no saben lo que nosotros sufrimos en el año 99. Y después de un año, ellos recién comenzaron a devolver el dinero. Y mucha gente, viejitos, jubilados, se murieron esperando el dinero, se murieron porque no tenían para comprar las medicinas. Hubo mucho dolor mientras los bancos se enriquecieron. Y entre ellas el Banco de Guayaquil, porque el Banco de Guayaquil recompró esos certificados de depósitos al 60% de descuento. Sí, Cecilia, Entonces, perdón que le interrumpa, Cecilia, es muy importante todos estos antecedentes históricos respecto al feriado bancario, pero por la premura del tiempo quisiera que en esta ocasión nos centremos a lo que pasó durante la pandemia, por favor. Bueno, durante la pandemia se cobraron débitos indebidos. Estos gastos de cobranza, mire, estos gastos de cobranzas, yo diría que es un atraco, porque usted, inclusive en el mismo Twitter, yo veía a la gente desesperada que decía que hasta por 22 centavos se cobra casi $7. Entonces, no veamos un solo cliente, veamos millones de clientes. Han sido, yo le diría, inmorales, inmoral la banca. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no ha ido a refinanciar? Porque los intereses son más elevados. Si usted coge y no puede pagar una cuota de $100, peor va a pagar una cuota de 150 porque los intereses le suben. Lo que nosotros necesitamos es un alivio financiero hasta que la pandemia pueda pasar y poder nosotros también refinanciar a un largo plazo y con una tasa de interés menor. Así se habla en el mundo entero, les dan a los deudores unos alivios para que podamos salir adelante.
Aquí no, aquí son cobros indebidos, gastos por cobranzas, comisiones. ¿A dónde vamos a parar, señores periodistas? Con amenazas, porque otra es las llamadas telefónicas, las amenazas. En la ley humanitaria pusieron el concordato preventivo. Nosotros hemos querido hacer el concordato preventivo. ¿Por qué? Porque es una manera en que los deudores llaman a sus acreedores y los sientan en una mediación y después ante un juez para decir, porque cada uno tiene un caso diferente, cada uno son casuísticas diferentes, es decir, señor, yo perdí mi trabajo, señor, me bajaron el sueldo, porque usted sabe que en la pandemia en ninguna parte del mundo se bajó el sueldo, más bien se bajaron los intereses, aquí fue al revés. Entonces, los bancos no van, los bancos amenazan, los bancos nos tienen en un estado de estrés al ciudadano que, créame que me da dolor, porque veo gente que está pasando lo mismo que el año 99, que se quiere suicidar, que no tiene para comer, que las deudas le producen un estrés tremendo. Y calcule esto, ecuatorianos. Bien, Pablo, hay datos que realmente alarman, y alarman porque en un contexto de sindemia, ya no pandemia, creo que hay que volver a conceptualizar esto, en un contexto de sindemia realmente ha impactado a los sectores populares, a las clases medias. Yo tengo datos acá de la Superintendencia de Bancos en los que se alerta que de alguna forma los intereses del cobro de las multas o recargos por créditos o deudas con los bancos han incrementado en un 6.7%. Mientras que la variación del saldo de cartera ha decrecido en un 2.40%. Esto en relación a los bancos privados. En el caso del Banco de Guayaquil, y saltará algún loquito a decir, pero estás atacando en medio de una campaña o contienda electoral, yo creo que es de evidencia empírica y hay que tratarlo. En el caso del Banco de Guayaquil, la situación es más alarmante todavía, el 21.27% de intereses y apenas el 3.24% en la variación del saldo de cartera. ¿Qué decir entonces de esto? Una conclusión, porque realmente parece que el mundo está completamente al revés acá en el Ecuador. Sí, manejamos los mismos datos, Andrés. Mira, el tema es el siguiente, o sea, que aquí quien gobierna tanto la tasa de interés como las comisiones bancarias es la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, ¿sí? Uh-huh. Esta junta ha sido entregada a la esfera de la influencia de la banca. Por eso es que no hubo tal regulación y no se redujo la carga financiera de deudas a las familias en un momento tan crítico. Sí, yo quiero explicar un poco este dato que tú acabas de entregar. Uh-huh. ¿Sí? Dijiste que los bancos más grandes habían incrementado su tasa de interés. No es su tasa de interés. Lo que incrementaron fueron sus ingresos por el cobro de intereses. Y eso creció en casi 7%. Yo no podría decir, bueno, pero deben de haber cobrado más intereses porque pusieron más crédito. Pero no fue así. Incrementaron los ingresos por el cobro de intereses, pero incluso su cartera de crédito disminuyó respecto al año anterior. Entonces, ¿de dónde salieron esos otros intereses? Pues la gente no podía pagar y lo que empezó a hacer es empezar a pagar más en intereses, ¿no? Pero además, después, los intereses tienden a crecer. ¿Por qué? Porque el ministro Richard Martínez, ¿sí? Cuando se fue del país, ¿no? A trabajar en Washington, además hay que decirlo entre paréntesis que de manera ilegal se fue a ocupar un puesto como funcionario en el BID, él dejó haciendo las gestiones para cambiar la fórmula del cálculo del tipo de interés, abriendo la posibilidad de que las tasas de interés ahora puedan subir según lo diga la Junta Monetaria, ¿sí? Y el problema es que esa Junta Monetaria en este momento responde a intereses de un gobierno que ha estado influenciado, como todos sabemos, por las altas esferas empresariales y particularmente de la banca. No solo eso, sino que la banca, ¿sí? En todo este periodo no solo ha tenido un control de la política del régimen monetario, sino que ha tenido un gran poder sobre el control de la macroeconomía del país.
Y en esa macroeconomía existen dos tipos de reformas que le entregan muchísimo poder y por lo tanto privilegios financieros. El control de la política fiscal, que básicamente podríamos resumirla de esta manera, una política de austeridad fiscal para las mayorías, pero de privilegios tributarios para una élite empresarial y para una élite financiera. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la austeridad fiscal? Porque la comunidad financiera, por decirlo de alguna manera, en este caso podríamos recoger dentro de esa comunidad financiera, destacar a la banca privada y al Fondo Monetario Internacional, pretenden que todo el país pueda ahorrar para poder garantizar el pago a los acreedores. Y dentro de esos acreedores probablemente hay muchísimos representantes de la banca también. Otro dato que a mí me parece importante, ¿sí?, para darnos cuenta, mientras el país tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto, una caída increíble que puede llegar al 8% según el Banco Central, el FMI dice que podría ser del 11%, ¿sí? En cambio, los bancos tuvieron utilidades hasta de 233 millones de dólares a diciembre. 233 millones de dólares en plena pandemia, ¿sí? Mientras tanto, también incrementaban el número de embargos, de expropiación, digámoslo de alguna manera, o de apropiación de los bienes de los clientes que no podían pagar sus deudas. Por ejemplo, el Banco de Guayaquil incrementó esa apropiación en un 44%. ¿Sí? Eso significó una apropiación de bienes que equivalían a 15 millones de dólares. ¿Sí? Los bancos privados, Diners, por ejemplo, del grupo Banco Pichincha, incrementó un 49% esa cantidad de apropiación. Entonces estamos viendo que eso es una política, ¿sí?, con cancha inclinada hacia la banca. Y habría que buscar la causa de eso, no en la viveza o en la responsabilidad de uno u otro banquero. Depende del régimen de control que instaura el propio gobierno. Impresionantes esas cifras respecto a las ganancias de las entidades bancarias, especialmente en la pandemia que nos acaba de revelar Pablo. Y a propósito de esto, Cecilia, quiero consultarle, dentro de lo que tiene que ver a los cobros indebidos y también cobros por mora y otros recargos, ¿ustedes tienen cifras? Los perjudicados han logrado aglutinarse en este caso a través de su persona. ¿Usted tiene cifras? Cuéntenos algunos casos y también ¿cuál ha sido ha habido denuncias? ¿Cuál ha sido la participación en primera instancia del defensor del cliente de cada entidad bancaria y posteriormente la superintendencia de bancos, o las autoridades simplemente no han funcionado en estas denuncias? Mire, yo le voy a dar un ejemplo que no sé si se lo mandé la otra vez, de una chica que va donde el defensor del pueblo y le dice que le han cobrado unos gastos de cobranzas, y usted sabe que fue en la época mismo donde se prohibió este tipo de cobros. Entonces fue y le dijo al Banco de Guayaquil, porque es del Banco de Guayaquil, que le acreditaran dichos fondos. Y se procedió a acreditar los fondos. Pero ese mismo día le volvieron a debitar los fondos, o sea, automáticamente debitan los fondos. Entonces, nos quedamos en la indefensión porque pasa la superintendencia de bancos y la superintendencia de bancos no contesta, ¿no? Entonces nosotros vemos que también hay una falta de supervisión de la superintendencia de bancos. Y cuando usted sabe que cuando la superintendencia de bancos no maneja bien estos controles, también se producen los abusos. También hemos detectado, por ejemplo, ahora que hablaba Pablo, es interesante saber, por ejemplo, por qué suben las tasas de interés. Yo, de la información que tengo, es también que los bancos abusan con los segmentos del crédito. Inclusive, por ejemplo, si usted va a hacer un préstamo y hipoteca su casa, porque yo he visto que han hipotecado la casa al banco, ¿y por qué le dan al 25% cuando le ponen el segmento más caro, lo elevan, más el 10% de mora que se está cobrando
estamos hablando de un 35%, más los gastos extrajudiciales, los gastos judiciales. Entonces, todo esto se va multiplicando, triplicando. ¿Y en qué vamos a parar? En que las familias se van a quedar sin casas y los bancos se van a quedar con todos los bienes. Y ahí es que se arma toda esta pobreza que viene después. La diferencia del año 99 es que la gente pudo migrar, pero ahora la situación es mundial. Entonces, créame que estamos como en la parte ya del cliente financiero, es una incertidumbre, es un sobresalto, se enferman las personas, estamos con la pandemia y no vemos a un gobierno humano, vemos a un gobierno que ha trabajado para que los señores banqueros tengan utilidades mientras nosotros ni siquiera tenemos para pagar los servicios básicos y para la alimentación. No podemos vivir así, señores periodistas, no podemos vivir así. Bien. Pónganse ustedes en las familias que se han quedado sin empleo, que le han bajado los sueldos, que los pequeños empresarios no tienen a quién vender. Entonces, es muy grave. Nos encontramos totalmente en la indefensión. La Junta Política Económica, es verdad, es la que da las tasas de interés. Pero yo quiero yo quiero ir más allá. Yo un día lo vi al presidente, no es al presidente de la Junta, a Marco López, que es el representante del presidente de la Junta, y él decía que ellos ponen los topes, pero que todos los bancos siempre cobran el tope del interés. No es que quiere decir que, por ejemplo, en un segmento que está al 16%, póngase usted el interés de consumo de una tarjeta de crédito, que sea el 16%, no quiere decir que ellos tengan que cobrar al 16%, sino que es la tasa máxima. Entonces, no solamente tenemos que hablar de las tasas, tenemos que hablar del spread que ganan los bancos. Ese spread es muy grande. Cecilia, le agradecemos muchísimo por su intervención. Efectivamente, creo que existe una especie de discrecionalidad alrededor de la regulación y control del poder financiero en este país. Pero me gustaría también topar sobre dos casos puntuales, estimado Pablo, que de alguna forma estuvieron también en boca o entredicho de la candidatura de Centro Democrático comandada por Andrés Arauz. Me refiero al caso Oliver Costas, parte del entramado o de parte del presunto entramado offshore de Guillermo Lasso, en el cual se asegura y se denunció que usó recursos de los depositantes del Banco de Guayaquil para pagar su campaña. Y también saltó a la luz el caso GEA, que ya es conocido, surgió en el 2018, pero en el caso puntual de esta candidatura y del Banco de Guayaquil, se habla de que 6.3 millones de cobros indebidos a clientes del Banco de Guayaquil. Alrededor el Banco de Guayaquil, habría generado un cobro de 4.3 millones de dólares en comisiones. ¿Cómo entender esto? Porque al final del día decimos, bueno, estos cobros son indebidos, hay una irregularidad detrás de eso y parecería que van a parar en paraísos fiscales a financiar el desarrollo de países extranjeros. ¿Qué decir al respecto, Pablo? Sí, en general las ganancias de la banca tienden a salir fuera del país, a depositarse en un banco extranjero o en un paraíso fiscal, ¿sí? Sobre los paraísos fiscales de Guillermo Lasso es muy conocido, creo, el propio Guillermo Lasso ha aceptado que parte de su entramado empresarial está vinculado a empresas offshore, a paraísos fiscales. Lo que sabemos es que una de estas empresas del grupo de Banco de Guayaquil, Liber Costa, sí, sacó recursos desde un paraíso fiscal, sacó recursos o pagó, giró un cheque a favor de Sedatos, ¿sí? Entonces, la denuncia lo que dice es que probablemente esos recursos sirvieron para pagar a Sedatos los únicos servicios que sabe dar, que es la de realizar encuestas, ¿no? Y que esas encuestas, además de que tenían, por lo tanto, un cliente que era Guillermo Lasso, ¿no?, fueron canceladas con recursos que tenían como fuente los créditos de los depositantes, o las utilidades que generaban los clientes del Banco de Guayaquil. A ver, para que lo entendamos un poquito mejor, Pablo, lo que está sugiriendo es que
es la gente con sus pagos de intereses, de multas, de recargos, de deudas con la banca que está financiando de alguna forma la campaña política de Guillermo Lasso. Eso es lo que tratamos de sugerir. Si lo simplificamos de esa manera, sí, porque finalmente esos recursos no sabemos exactamente hacia dónde van las utilidades del Banco de Guayaquil, pero sabemos que parte de sus utilidades, parte de sus ingresos terminaron en Ibercosta. Y Ibercosta, desde un paraíso fiscal, pagó servicios a Sedatus. Eso es lo que dice esa denuncia, ¿no? Esa denuncia que fue además publicada por una red internacional de organizaciones sociales que se dedican precisamente a temas de justicia fiscal y nueva arquitectura financiera, y firmaron varias instituciones con varios expertos que realizaron esos análisis, ¿no? Bien. Muy bien, Cecilia, para finalizar, yo quiero preguntarle qué acciones van a tomar ustedes. Le cuento un antecedente. Hace algunos años, en el gobierno anterior, las personas afectadas se organizaron, se unieron, incluso pidieron la participación del defensor del pueblo, se activó también la fiscalía y lograron que los valores cobrados ilegalmente por las entidades bancarias sean restituidos. ¿Qué van a hacer ustedes para este objetivo? Nosotros también estamos con el defensor del pueblo, a quien nos está prácticamente pues dando todo el apoyo, ya que se supone que debería ser la superintendencia de bancos que controle. Y nosotros vamos a ir hasta el final, porque créame, y esto es una denuncia, a nosotros no nos dan los estados de cuenta. Cuando nosotros pedimos, no nos los dan. Queremos saber, ellos solamente cogen y ponen los intereses que están cobrando. Entonces, tenemos denuncias de personas que dicen que se está cobrando intereses sobre intereses. Entonces, viene la superintendencia de bancos y dice, no, todo está bien, pero no tenemos un peritaje, pues, para que vean en qué momento se está cobrando los intereses, porque creo y estoy segura, como actúan así los bancos, es que están escondidos esos intereses sobre intereses. Porque nosotros no somos, pues, peritos, no somos expertos, nosotros somos madres de familia, personas que tenemos una tarjeta de crédito, pero nadie sabe, pues, tener una tabla financiera para coger y saber si los intereses que están cobrando los bancos están escondidos también intereses sobre intereses. Entonces, nos vamos, sí, vamos a estar, estamos en contacto todos los días con personas que están entrando nuevamente. Nosotros prácticamente pues estamos cogiéndonos del concordato y porque es más o menos le voy a decir lo que es el concordato. Es como una ley de una segunda oportunidad en que nosotros le decimos, señores, esta es nuestra, en este momento, esta es nuestra situación económica. Nosotros no tenemos ingresos, queremos que nos den un año de gracia o un año de gracia en que ni siquiera tengamos que pagar una moratoria. Una moratoria quiere decir que no paguemos intereses, de ninguna clase de intereses, sino moratoria. Así como nosotros, el Ecuador, va y negocia sus deudas, también saca moratorias. ¿Por qué a los deudores no nos dan alivio financiero por un año hasta que venga la vacuna, hasta que se pueda ya reactivar la economía del país para nosotros también volver a salir adelante? Los deudores de buena fe somos los que queremos pagar nuestras deudas. No somos vagos, como se dice. No somos personas que queremos estafar a nadie. Nosotros fuimos a prestar en base a que teníamos un ingreso fijo, o una persona que tenía un emprendedor que tenía sus ventas, y de repente, fuera de que la economía del país ha ido en deterioro para la clase media principalmente, entonces nos cae la pandemia. Pero nosotros, y eso es lo que nosotros queremos tener un alivio financiero de un año para inclusive uno estar más tranquilo, ver cómo salir adelante, porque cuando usted está acosado, está con depresión, ni siquiera puede tomar las riendas de su vida para poder salir adelante.
estamos con el defensor del pueblo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, y también queremos hablar con los asambleístas para ver, bien, Cecilia, para ver cómo podemos pagar nuestras deudas y salir adelante. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Cecilia y a Pablo Iturralde por sus apreciaciones, sus puntos de vista que nos ayudan a entender este entramado que sigue estrangulando financieramente a todas y todos los ecuatorianos. Gracias por su participación. Como siempre lo decimos, doctora Costa, las conclusiones desde la ciudadanía que en este momento sintoniza Pichincha Universal. Bien, amigos oyentes, estamos llegando ya a la parte final. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, nos queda realmente es el principal muy timador. corto el tiempo. Así es, Andrés. Vamos a hacer seguimiento de este tema que sin duda es de interés de todos los ecuatorianos. Sí, tenemos algunos datos reveladores en relación al rol que cumple la banca en este contexto de pandemia y que históricamente ha sido un agente de control político y financiero en el país. Pero bueno, lo dejaremos para una próxima emisión de Los Periodistas. Recordarles que son ustedes los que tienen las conclusiones finales. Nosotros presentamos los hechos, ese es nuestro trabajo. Muchas gracias a Pato Pinos, que nos acompañó Gracias, en el Pato. Control Master, y también a Cristian Maila en la transmisión digital. Gracias, Cris. Muchas gracias, amigos oyentes, y les esperamos el próximo lunes a las 17 horas. Buenas tardes. Hasta una próxima.